Hola estimados estudiantes, bienvenidos a un video más y hoy vamos a continuar con el método de sustitución para integrales indefinidas. Particularmente vamos a ver un tipo de estructura de funciones que a la hora de integrarla nos generan logaritmos. Debemos tener en cuenta lo siguiente, que la integral de 1 entre x, diferencial de x, es el logaritmo del valor absoluto de x más c. Entonces podemos relacionar esta propiedad con el cambio de variables de la siguiente forma. Si la derivada del denominador es el numerador, podemos utilizar el siguiente resultado que vamos a considerarlo como una fórmula. Note que si usted tiene por acá una función y casualmente tiene en el numerador la derivada de esa función, entonces eso sería el logaritmo de la función más c. Simplemente lo que está sucediendo aquí es que estamos haciendo un cambio de variable u igual a f de x, donde f de x es la función que está en el denominador, de modo que a la hora de hacer la sustitución me quedaría la integral de 1 partido por u, diferencial de u, que resulta ser el logaritmo. Y de aquí es donde resulta esta fórmula, simplemente con sustitución. Vamos con algunos ejemplos. Note que la fórmula me dice en el momento que usted tenga una fracción o una división de funciones donde en el denominador tenga la función y en el numerador su derivada, usted simplemente puede hacer el cambio de variable u igual a f de x, donde f de x es la función del denominador. Entonces la derivada de x a la 3 sería 3x cuadrado, por lo que si despejamos el diferencial de x, nos queda que dx sería justamente el diferencial de u partido por 3x cuadrado. Simplemente lo sustituimos en la integral, de modo que nos quedaría lo siguiente. Muy bien, note que el diferencial es esta expresión de aquí y el u, yo lo mencioné que era simplemente x a la 3 más 5, que es esta expresión de aquí que lo sustituí para acá. Note que esta expresión se simplifica y obtendríamos la integral de 1 entre u, diferencial de u, que es simplemente el logaritmo de u más c. De donde ya podríamos volver a la expresión original. Note que u sería x a la 3 más 5. Y de esta forma ya tendríamos una integral que nos genera pues un logaritmo. Vamos ahora con otro ejemplo. Note lo siguiente, también tenemos una fracción y note que en el denominador se tiene la función y casualmente algo muy similar a la derivada está en el numerador. Note que podríamos hacer el cambio de variable u igual a x al cuadrado menos 4x más 1, de donde usted deriva ambos lados y obtiene de u igual a 2x menos 4, diferencial de x. Note que podríamos despejar el diferencial y obtendríamos que el diferencial de x es esta expresión. Vamos a sustituirlo en el integrando. Muy bien, note que ahora lo que tenemos sería esta expresión y tendríamos algo muy similar a estos factores, sin embargo no son exactamente iguales, por lo que tenemos que buscar alguna forma de poder simplificarlos. Note que si yo saco factor común de este producto de aquí, obtengo que es simplemente el factor común 2, y ahora sí podría simplificar la integral de la siguiente forma. Note que esto es una constante por la función, por lo tanto puedo sacar ese 1/2 de la integral con linealidad, de donde podemos integrar esta expresión que es simplemente el logaritmo de u y volver a la variable original, donde u es esta expresión de aquí, de modo que tendríamos otro logaritmo. Muy bien, vamos ahora a ver las integrales de funciones exponenciales, ¿verdad? Y cómo relacionarlo con el método propiamente de sustitución. Vamos a tener que considerar los resultados que ya hemos visto, que la integral de e a la x es simplemente e a la x más la constante de integración, y además que la integral de una constante a la x es la constante a la x, ¿verdad? Que es una función exponencial partido por el logaritmo de a más la constante. Y entonces vamos a ver cómo se relaciona esto con el método de sustitución o cómo combinar ambos métodos para el cálculo de integrales. Vamos a el siguiente ejercicio. De igual forma, note que tenemos un producto y donde tenemos por acá una función que es de tipo exponencial. Note que siempre es conveniente encontrar la composición de funciones. Recuerden, siempre que usted está trabajando y puede resolverse por método de sustitución o cambio de variable, usted siempre busca la función que es una composición. De modo que usted va a seleccionar como u la función que está en el argumento de la composición. En este caso la composición sería justamente e a la x cuadrado, donde la función
más interna en la composición sería simplemente x cuadrado. Vamos a hacer ese cambio de variable y vamos a ver cómo se resuelve esta integral. Note por aquí también que, conveniente, por aquí aparece la derivada de esa función que está en el argumento de e a la x. De modo que a la hora de derivar me queda la siguiente expresión que puedo despejar como. Muy bien, y ahora sí podríamos sustituir en la integral para ver cómo se calcula. Note que el dx, esta expresión, es justamente esta y usted mencionó que u sería simplemente x cuadrado, por lo tanto sería e a la x cuadrado, que ahora es u. Simplemente vamos a simplificar estos dos términos y me quedaría la integral de e a la u de u. De donde sabemos simplemente que es e a la u más la constante de integración. Sin embargo, hay que tener cuidado porque debemos volver a la variable original y nos quedaría e a la x cuadrado más la constante de integración. Muy sencillo ese ejercicio. Recuerden que el método de cambio de variable o sustitución siempre le obliga a usted a tomar el cambio de variable como la función que está más interna en la composición. Vamos con otro ejemplo. Muy bien, para esta integral hay una situación bastante interesante. Note que siempre es conveniente buscar la composición y ver si está multiplicando la derivada de la función que está en el argumento. Note que la función que está en el argumento sería e a la x más 1. Sin embargo, no aparece por acá, multiplicando esa expresión. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es operar esto con ley de potencias, ¿verdad? Es un binomio al cuadrado. Podríamos trabajarlo a ver qué obtenemos. Simplemente expandiendo este binomio al cuadrado obtenemos que es 1 más 2e a la x más e a la 2x diferencial de x, que son tres monomios. Podríamos separarlo en tres integrales por medio de la linealidad. Muy bien, note que por acá tenemos que es la integral de 1 diferencial de x, o sea, una constante. Por lo tanto, sería simplemente x. 2 por la integral de e a la x, que la integral de e a la x sería la misma función e a la x. Sin embargo, por aquí tenemos una función que tiene en su argumento 2x. Por lo tanto, para esta expresión de aquí vamos a hacer sustitución únicamente para esta expresión. Sin embargo, vamos a calcular las integrales que son sencillas primero. Muy bien, note que esta integral me genera una constante que posteriormente se va a absorber con las demás constantes, ¿verdad? Constantes de integración. De igual forma con esta. Y esta otra de aquí también me va a generar una tercera constante de integración. Por lo tanto, vamos a hacer el cambio u igual a 2x, de donde el de x sería simplemente de u partido por 2. Entonces tendríamos que, al sustituir, obtendríamos esta expresión por acá. Note que tenemos una constante, podemos sacarla por linealidad de la integral y nos quedaría lo siguiente. Muy bien, ya nos quedaría la integral de e a la u, que es simplemente e a la u. Por último, recuerden siempre volver a la variable original. Note que el u aquí era el 2x, por lo que tendríamos que sustituirlo. Y estas constantes de integración C1, C2 y C3 se absorben en una constante de integración final C. Y ya tendríamos la integral resuelta. Finalmente vamos a ver lo que son las integrales que involucran inversas trigonométricas. Importante recordar algunas de estas integrales, ¿verdad? Algunas formulitas. Que la integral de 1 entre la raíz de a cuadrado menos x al cuadrado es arcseno de x entre a. Pero note que aquí la constante a aparece elevada al cuadrado aquí. De igual forma, todas esas constantes a aparecen elevadas al cuadrado en las demás integrales. Por ejemplo, 1 partido entre a cuadrado más x cuadrado. Note, aquí también aparece a cuadrado. Sin embargo, el resultado de esa integral es 1 partido por a, sin estar elevado al cuadrado, por la arcotangente de x partido por a. De igual forma, la integral de 1 entre x por la raíz de x al cuadrado menos a cuadrado, otra vez, note aquí el a, sería 1 entre a por el adsecante de x partido por a. Vamos a ver algunos ejercicios. Note que es importante recordar que las constantes están elevadas al cuadrado. Por lo tanto, hay que reescribir esto de forma conveniente. Note que esta constante 9 es justamente 3 al cuadrado. Por lo tanto, ya podríamos hacer uso de la fórmula de la integral. Note que eso es 1 partido por la constante a por arcsecante de x partido por a, pero recuerden que a es
3, entonces en este caso sería x partido por 3. Y ya tendríamos la integral resuelta. Note que aquí lo importante es siempre recordar que las constantes están elevadas al cuadrado. De igual forma, note que tenemos esta otra integral que se parece mucho a la integral que nos da como resultado una arcotangente. Sin embargo, note aquí que esta expresión debería de estar elevada al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la única posible opción para que eso esté elevado al cuadrado? Lo que debe de suceder es que esa expresión, que es 7, es raíz de 7 elevado al cuadrado, de modo que ese resultado sería 1 partido raíz de 7 por arcotangente de x partido por la constante, que es raíz de 7 más la constante de integración. Bastante sencillo, nada más recordar siempre esa propiedad que tienen las constantes de estar elevadas al cuadrado en estas integrales. Vamos con el último, vamos con esta integral. Note que de igual forma se asemeja un poco a la integral que nos da como resultado una arcotangente, ya que tenemos una constante más una función al cuadrado, x al cuadrado. Sin embargo, hay que tener cuidado aquí porque esa x ha sido compuesta, esa función x al cuadrado tiene en el argumento seno. Por lo tanto, podríamos optar por el cambio de variable u igual al seno de zeta. Note que en este caso se parece bastante a la expresión 1 entre 1 más x cuadrado. Sin embargo, aquí en esta x aparece lo que es el seno. Y además de eso, usted tiene aquí en el numerador la derivada del seno, que es coseno. Por lo tanto, es importante hacer el cambio de variable u igual al seno de zeta. De modo que du sería coseno de zeta diferencial de zeta. ¿Por qué? Note que aquí estamos trabajando con zeta. De modo que ya podríamos despejar el diferencial de zeta y ya podríamos sustituirlo en la integral. Muy bien, note que interesante aquí tenemos coseno y coseno en el numerador y denominador que podemos simplificar, y el cambio de variable nos genera esta expresión 1 entre u más u cuadrado, de donde usted sabe que esa expresión sería simplemente la integral que da como resultado arcotangente. Note que aquí la constante es 1, que pues 1 sigue siendo igual a 1 al cuadrado, de modo que siempre es importante hacer estas expresiones. Y podríamos volver ahora a la variable original. Y ya tendríamos la integral resuelta. Note que 1 entre 1 nos da como resultado un 1 por acá, y seno partido por 1 es simplemente el seno. Muy bien, estudiantes, espero que este video haya sido de su ayuda y nos vemos en los próximos. Chao.